Números racionales representados con expresiones decimales. Este conjunto definido por comprensión nos señala la formación de esta clase de números a través de una fracción, y por extensión tiene múltiples maneras de representarse. Los números racionales son denominados de esta manera por su vínculo directo con la división, la razón o cociente entre dos números enteros. Si la división es exacta y entera, estamos frente a un número racional entero. Y cuando la división no es entera, el número es simplemente racional. Dependiendo de cada caso en particular, este tipo de números puede ser representado tanto por fracciones como por el resultado de las mismas. Las expresiones decimales representan lo mismo que los números fraccionarios, pero como el resultado exacto de la división planteada por la fracción, es decir que son equivalentes a las fracciones. Se construyen con dos partes separadas por una coma, una parte entera a la izquierda y otra parte decimal a la derecha de la coma. Hay varias formas de representar los números decimales. Puede ser con una coma, con un punto o con un apóstrofe según se prefiera, pero lo importante es reconocer el valor de cada cifra según su posición. Es decir, en la parte entera tenemos unidades, decenas, centenas, mientras que las cifras decimales aluden a divisiones sucesivas de la unidad de 10 en 10, décimas, centésimas, milésimas, etc. Por otro lado, existen varios tipos de números decimales. Números decimales exactos son valores cuya parte decimal posee un número limitado de cifras decimales, como estos. También tenemos los números decimales periódicos, que son aquellos que tienen una cantidad infinita de cifras decimales que se repiten en un patrón o periodo determinado. Para denotarlo, ya que no puede ser escrito, suelen utilizarse 3 puntos seguidos al final. Pero es más preciso agregar un arco de circunferencia sobre las cifras que se repiten. Por ejemplo, los números decimales periódicos puros son aquellos donde todas las cifras decimales son partes del grupo que se repite indefinidamente. Y por último tenemos los números decimales periódicos mixtos, donde existen cifras que están fuera del periodo o patrón de cifras decimales que se repiten, como por ejemplo, las cifras decimales que no se repiten siempre se ubican inmediatamente después de la coma, es decir, a la izquierda de las cifras periódicas. En la recta numérica podemos ver la relación directa que existe entre las dos formas de representar estos números. Mientras que si dividimos la unidad en dos partes, obtenemos la fracción 1/2, si divido 1 sobre 2, obtengo el número decimal 0,5. Si divido la unidad en 3 partes, obtengo las siguientes fracciones y ahora vemos números decimales periódicos, en este caso puros. Si divido la unidad en 4 partes, obtengo las fracciones y sus respectivos resultados o expresiones decimales. Y por último, si divido la unidad en 6 partes, obtengo las siguientes fracciones y sus correspondientes expresiones decimales, en este caso periódicas mixtas. Por ser un sistema de numeración decimal el que utilizamos, es decir, agrupando de a 10 en 10, si dividimos la unidad en 10 partes vamos a ver una relación directa entre las fracciones y los números decimales. Por abajo tenemos las fracciones y por arriba las expresiones decimales. Un décimo se corresponde con una décima, 2 décimos con 2 décimas y así sucesivamente. Y si ahora dividimos la unidad en 100 partes, lo que obtenemos son las siguientes fracciones y nuevamente se nombran de una manera muy similar. Mientras que para la fracción decimos un centésimo, para la expresión decimal decimos una centésima. Y finalmente las milésimas, vemos que 500 centésimas se corresponden con la fracción 500 centésimas. A este sistema de numeración se lo llama posicional justamente porque la posición de cada cifra tiene su valor, mientras que en la parte entera hablamos de la unidad, las decenas, las centenas o las unidades de 1000. Para la parte decimal, cuando dividimos la fracción en 10 partes, décimas; cuando la dividimos en 100 partes, centésimas; o cuando la dividimos en 1000 partes, milésimas. Ubicar un número en una tabla como esta solo requiere ubicar la coma
en la columna de la unidad. Como vemos, entre dos números racionales siempre se pueden encontrar otros. De hecho, son infinitos, a medida que fraccionamos o cambiamos la escala. Por eso se dice que es un conjunto denso, a diferencia de los enteros. Pero aunque creamos que ya completamos la recta numérica con los números racionales, existen otros números que no pueden representarse como cociente de dos enteros. Sus cifras decimales no son exactas ni periódicas, es decir, las cifras son infinitas, pero no tienen repetición ni regularidad alguna. Los números irracionales.